Lo que he encontrado ahora, moviéndome de lado un poco, es que hay evidencia bastante fuerte en múltiples documentos, pinturas y descripciones que indican que los habitantes de la región de Siberia Sur, Tartaria, eran de estatura muy alta, 2.5 a 3 metros. Sin embargo, también tengo datos que me indican que eran altos, pero no exageradamente, más a estaturas de hombres taigeteanos, que son en promedio de unos 2 metros, pero pueden llegar a medir 2.6 metros de alto. Uno de los datos viene de las descripciones de Marco Polo, que dice que estuvo en presencia de un jeque o rey local, parte de la Gran Tartaria, que era muy alto y que le ofreció oro a cambio de algo no especificado. Hay un grabado de eso, una imagen antigua. Este mapa sitúa a Marco Polo justo en la Gran Tartaria. Ahora, unas palabras de precaución. Si bien algunos de quienes investigan a Tartaria usan esto como prueba de que había gigantes en el pasado, no se deben tomar estas imágenes de Sumeria de forma literal, porque conociendo el pensamiento y mentalidad del momento, se plasmaba en un grabado o imagen un atributo o atributos principales de quien representan. Ejemplo de esto son las personas con cabezas de animales en Egipto. Entonces, existe la muy válida interpretación de que ese rey sumerio ahí representado no haya sido así de grande o alto, sino que su grandeza como rey, importancia o majestuosidad se esté representando gráficamente con un mayor tamaño. Esto es importante, porque esto se puede trasladar a las imágenes y grabados de Tartaria o que tengan que ver con Tartaria. Porque sí, tengo otras pruebas circunstanciales, si quieren, de que eran de estatura normal. Pero, dato importante, eran blancos, rubios o pelirrojos. Dato que encaja con los trenes de niños y jóvenes, los cuales mencionamos la vez pasada. Si bien se pueden estar plasmando ahí seres de gran tamaño, también podría ser una representación artística. Sí, como las momias chinas de mujeres blancas, rubias, pelirrojas. Porque seguramente no eran chinas. Como los mongolos nómadas modernos realmente no pertenecen a esta región, sino que son el resultado de la mezcla de chinos con emigrantes nómadas de la península de Corea, que llegaron ahí más tarde y o se mezclaron con los habitantes originales de Tartaria. Sí, es caucásica, claramente. Sí, acepto que hay evidencias de la existencia de seres altos, personas gigantes o muy altas en la Tierra, porque ya son muchos datos y objetos para que no sea cierto. Además de que sí tengo registros de humanoides altos viviendo en la Tierra, mayormente de Atlas en las Pléyades, pero rara vez llegaban a los 3 metros de altura. Sin embargo, hay más civilizaciones humanomorfas interestelares que han merodeado esta zona en el pasado reciente. Ahora, en tiempos más recientes, durante la ocupación de Afganistán de USA, se informó y corrió por las redes rumores fuertes de que soldados americanos habían entrado en cuevas profundas a luchar contra gigantes. Esto también apoyaría el que los sobrevivientes de Tartaria sí fueron gigantes, acabaron en cuevas, y Afganistán estaría hacia la parte sur,
pero bien dentro del área de Tartaria expandida. Sí, pero creo que decían que tenían 6 dedos y doble fila de dientes. Polidactilia, no es raro. Hay todo un pueblo con eso hoy en día en España y les funcionan todos los 6. Decían que eran pelirrojos, muy salvajes. Se los llevaban con esos helicópteros de 2 hélices. CH-47 Chinook. Hay 2 guardados en el hangar de servicio aquí. Si bien esto podría ser solo bulo de internet, sí tiene bases muy fuertes, o quien lo hizo tiene conocimientos bastante detallados, como por ejemplo el pelo rojo. Y yo sí puedo asegurarles que esta clase de personas sí existen, pero oficialmente no en la Tierra. ¿2 helicópteros de esos en el hangar? Hay una larga lista de aparatos humanos en el hangar, muchos de ellos guardados y dentro de envolturas blancas con cinta y rotores retirados. Otros simplemente ahí listos, todo funcional. Los mismos que tienen ahí solo se parecen, pero tienen otra tecnología. Esto es nada nuevo, el que yo lo diga. Esto está ampliamente documentado por Salvador Freixedo en su libro Ellos, los dueños invisibles de este mundo. Libro de papel que se encuentra en la Viera y que deseo traer para acá. Freixedo ahí denuncia que muchas razas extraterrestres pueden hacer parecer uno de sus aparatos prácticamente cualquier cosa terrestre, incluyendo una motocicleta. Sus palabras y su elección de máquina. En corto, son naves no humanas, con disfraz de lo que quieras, hasta de tractor John Deere. Regresando a Tartaria, este es el punto en donde estoy. Y más datos pueden entrar. Todavía faltan más datos. Pero todo apunta a que borraron una civilización muy avanzada muy recientemente, al grado que podría haber aún sobrevivientes escondidos bajo tierra. También debo decir que hay montañas que en realidad son ciudades, o tienen ciudades adentro, y tienen partes móviles o puestas grandes que los resguardan. Eso es verdad, y se usa por muchas razas que tienen o han tenido bases en la Tierra. La más conocida de esta clase de dumps, que son de baja profundidad o nula profundidad, es la Mesa de Dulce, que es hueca y tiene base adentro, Nuevo México. ¿Y eso es una montaña artificial? Más bien natural, ahuecada, con tecnología de fundición de roca. ¿Y sabes qué se hace exactamente dentro de la base de Dulce? Sí, es un biolaboratorio militar, conjunto entre humanos Cabal y Maitre. Muy común. Y esto explicaría las detonaciones nucleares de Rusia por todas partes de Tartaria. ¿Tartaria también tenía montañas artificiales? No sé si artificiales, pero más bien usaban las naturales, que luego ahuecaban. Como las que hay en Turquía, creo que también hay en Malta. Capadocia. Esas son pre-inundación y son adámicas. ¡Guau! Allí sí que deben tener tecnología avanzada. Sí, como les decía, la presencia de pirámides por toda la zona indica el amplio uso de energía punto cero. Entonces los vimanas, ¿de quiénes eran? ¿De Tartaria también? Encaja en y con las vimanas, ¿sí? Sí, porque la India también se quedó con su porción de Tartaria. Aunque se sabe que por lo menos algunas eran andromedanas, o naves andromedanas, a veces revestidas
según lo que se estilaba en la época, como una nave de tarjeta con forma de Apache hoy. Si bien se podría argumentar que las Vimanas son mucho anteriores que Tartaria, con lo que diré como parte de este tema verán que no necesariamente es así, ya que la cronología actual no encaja, mucho menos las dataciones. También explicaré por qué los viajes temporales sustentan que algo no está bien con la cronología oficial y por qué, a pesar de dichos viajes, no se corresponde o entiende las fechas. Originalmente en español, abril 2022. Toda la historia está mal y está corregida sobre las correcciones, y no se sustenta nada bajo un escrutinio más detallado y cuidadoso. Por ejemplo, no solo no fue Edison quien inventó el foco, porque se dice que le robó el invento a Tesla, sino que tampoco fue Tesla el inventor del foco, sino que fue un científico mexicano llamado Francisco Javier Estrada Murguía, hacia 1860. Entonces, todo está básicamente fuera de tiempo y puesto con una cronología errónea. Tesla fundó sus descubrimientos en los principios eléctricos avanzados de Estrada Murguía. Debo mencionar, regresando a Tartaria, que algunos investigadores humanos concluyen que los dominios de Tartaria llegaban tan al sur como California en USA, incluyendo Alaska, Canadá y USA continental. Ok, tengo esta pregunta. Cuando has mencionado Tartaria en uno de los recientes vídeos sobre Ucrania, algunas personas lo han captado y han dicho: espera, has dicho que no había datos recientemente. ¿Ahora hay? ¿Podrías explicar entonces cómo has llegado a saber lo que sabes de Tartaria y de dónde son estos nuevos datos? Sí, es que los datos nuevos vienen de mis investigaciones en la Tierra, con datos de la Tierra, porque Tartaria es un asunto de la Tierra. Y Federación no tiene los datos registrados con el nombre de Tartaria, pero en traducción la ponen como Hiperbórea del Sur, o Rusia no zarista, o Imperio Asiático. Y la datación es un desastre, así que no podía yo situar esas civilizaciones registradas por la Federación como recientes, como provenientes de Tartaria. Yo, al verlas, las situaba después de la inundación y antes de la caída del Imperio Romano, con un error de 2000 años o más. Otro punto a explicar aquí, que va dentro del tema de Tartaria, es qué pasa con las expediciones Sandcloak. Porque se pensaría que simplemente vamos a ver y ya, y eso es verdad. El problema es que una vez allí, no nos podemos situar en un marco temporal fácilmente,
porque nuestras naves no se les programa la computadora de navegación como se les ha indoctrinado a los habitantes de la Tierra, como en películas como La máquina del tiempo de Wells o Back to the Future de Spielberg, introduciendo una fecha a la máquina como en años, meses, días y horas, minutos y segundos. Se hace programando una posición energética, una frecuencia en un mapa energético de frecuencias. Es decir, la materia en dicho punto de un mapa estelar por frecuencias se encuentra en tal o cual configuración, porque el movimiento en el tiempo implica que la materia y la energía de un lugar cambia de dinámica de interacción entre sí. Es decir, que simplemente porque a las 9:15 tienes en tu mesa tus cosas y a las 9:16 mueves un lápiz de un lugar a otro dentro de la misma mesa, se produce un leve desplazamiento de gravedad, de masa del lápiz, que se registra como un momento específico en el tiempo. Mapa de puntos de masa-gravedad comparativo entre cómo estaba a las 9:15 y cómo estaba a las 9:16. Eso es lo que se registra en los ordenadores de navegación, no fechas. Entonces, solo se sabe que eran las 9:15 o las 9:16 por correlación de masa-gravedad y no por la hora en un reloj. Por lo tanto, al viajar a donde sea en el tiempo, no se sabe cuál es la fecha real, a menos de que hay otra referencia. Pero esto no quiere decir que si le preguntas a alguien en la calle, donde sea que aterrices y te diga la fecha, corresponderá con lo que piensan otras personas en el otro lado del mismo mundo simultáneamente. Aunado a esto en la Tierra, le suman o le restan años a conveniencia a las cosas e inventan sucesos y personas históricas, creando una imposibilidad de entender dónde te encuentras dentro de un marco temporal basado en calendarios y fechas. Porque si bien registraras que vas a ir a ver a un personaje que la historia humana lo sitúa en el año, digamos, de 1700, entonces le introduces la correlación de mapa de frecuencias con dicho año para que luego resulte que el personaje, ya sea que fue inventado para cumplir alguna agenda y narrativa, o simplemente dicho personaje vivió en otra fecha, lo que confunde a tu ordenador de navegación. Este problema empeora cuando en realidad dos personajes reales vivieron en el mismo año, digamos 1700, pero la historia oficial los sitúa en años muy diferentes, lo que hace que el resultado sea una sopa de fechas imposibles de descifrar. Solo con datos recopilados a través de múltiples viajes de muchas naves o de la misma, se puede ir empezando a entender el marco temporal de los sucesos. De nuevo, por contraposición o por correlación o comparación entre las fechas de un suceso y lo que indica el mapa por frecuencias y posiciones masa-gravedad. Y lo que he visto al respecto es que la historia humana es totalmente inventada, solo con el uso de personajes
o de sucesos que ponen en diferentes momentos de la historia, de nuevo para cumplir con una narrativa. Y los tiempos y fechas no solo no se corresponden, sino que todo ocurre en un marco de tiempo mucho más compacto. Es decir, que lo que sucedió en los últimos 2000 años, en realidad sucedió en menos de 600 o aún menos. Esta correlación se encuentra en proceso. Se dice que la historia es escrita por los vencedores. Y eso no solo es toda la verdad, sino que empeora, porque dichos vencedores no solo tuercen las cosas a su conveniencia, sino que abierta y descaradamente inventan personajes y situaciones que simplemente nunca sucedieron. E igualmente borran por completo más personas y sucesos que sí sucedieron, pero que simplemente les resultan incómodos o van en contra de sus narrativas de control de población y sus agendas de imponer un sistema de creencias sobre la población con miras a explotarlos. Esta clase de datos solo se pueden encontrar mediante la intervención de una o más naves espaciales con capacidad de salto temporal, que han ido registrando con mapas de frecuencias, masa, gravedad, la historia humana. Y el resultado es que se ve ahora claramente que toda la narrativa de dónde viene la humanidad, lo que sucedió y lo que no sucedió, es totalmente falsa. Por eso no corresponden las fechas, porque está todo mal. Claro, necesitarías los mapas de gravedad de la zona para poder igualar las frecuencias exactas. Todo tiene gravedad, hasta nosotros. Nada de números y horas. Todo eso es impreciso. ¡Wow, Athena! Menuda explicación. Muchas gracias. Se tiene que ir lugar por lugar en la historia, relacionando una fecha con una frecuencia. Y así encuentras que nada encaja, pero nada. La historia humana es falsa y está hecha de escritos y documentos falsos que han ido metiendo a través del tiempo. Los historiadores y los eruditos tienen la falsa idea de que si un texto es antiguo, se debe tomar por verdadero. Pero luego lo tuercen todo a que si algo en un texto antiguo es incómodo para las versiones oficiales, impondrán el contenido como si fuera mitología, cuando son hechos reales. O al revés, inventarán historias y sucesos que documentaron para cumplir una agenda, pero nunca sucedieron, y eso lo imponen como verídico. Si eso están haciendo hoy en día, ¿qué los hace pensar que no lo han hecho antes? La historia es para controlar a la gente con mentiras convenientes. Lo que realmente sucedió está escondido en los sótanos de los que controlan a la tierra. Por eso, históricamente, se ha dado eso de quemar libros todo el tiempo, insistiendo que no destruyen la información, sino que destruyen solo las copias, y los originales se los llevan al Vaticano. Sin dudar que en muchos casos los lacayos de los del cabal hayan destruido libros y documentos por copiar lo que hacen sus amos, sin primero ver si existen copias y sin primero mandarlos al Vaticano o a sus jefes. Gracias.
Lo único que quizás la gente se preguntará, estando la Federación siempre aquí, ¿cómo es que no documentó con sus drones la historia de la humanidad? Una pregunta relacionada con la de Robert. ¿No deberían ya existir algunos marcadores registrados en las naves para facilitar estos saltos de cuales hablas? Porque no creo que si vais a un lugar es por primera vez, a menos que quieres ir a alguna fecha sin significado, a donde nadie ha ido antes. Imagino que la Federación ya tendría todo registrado, si siempre han estado aquí. Sí, los hay, pero no los suficientes. En los que había, se basó Svarupa Priyananda, por ejemplo, para realizar sus primeros saltos de exploración Sandcloak. El problema es que, aunque esté registrado algo como del año 1700, no significa que lo demás que oficialmente esté registrado que sucedió en ese mismo año haya efectivamente pasado en ese año. Sí, hay registros y se usan, pero solo registran ciertos eventos importantes y una tripulación luego asume que los datos son correctos. Ejemplo de esto que no se corresponde es un salto que yo hice con mi mamá cuando era yo pequeña, que fuimos a ver los eventos alrededor de la construcción del muro de Adriano, en Escocia, en la época romana, desde donde solo volamos hacia otras partes de Europa, solo para ver que simultáneamente se estaba desarrollando ahí lo que correspondería con pinturas renacentistas o el Renacimiento, con un error de cerca de 1500 años en los mapas de gravedad y en los históricos terrestres, ya que no corresponde. Entonces, no visteis nada. Pero ese muro sí que existe. Vimos cómo estaban construyendo ese muro, pero al mismo tiempo en Francia estaba sucediendo el Renacimiento. Del año circa 120 a 122 se construyó eso. Mientras que si vas a París, estaban ahí con música barroca y pinturas renacentistas. ¿Pero cómo puede ser eso posible? ¡Qué extraño! No es extraño, es lo que llevo media hora explicando aquí. Solo es testimonio de que la historia no es como se las dicen, ni sucedieron las cosas en ese orden. Ese es mi punto aquí. La cronología de las cosas es errónea. Ni yo tengo la correcta, pero por experiencia, más lo que dice Yazgi, concluyo que no la hay, siquiera. El tiempo es semilineal. Solo existe una secuencia de eventos que trascienden el tiempo de vida de una persona o de una generación, porque ellos lo viven. Si es registrado de alguna forma, como en documentos fechados que conserven la linealidad y la secuencia de los eventos. Pero si dichas fechas están escritas mal o son falsificadas con la premisa de que nadie se enterará, entonces se fractura la linealidad temporal. Solo puede existir una linealidad temporal a percepción de hoy en día si se tienen documentos o cualquier cosa que indique edad o tiempo por referencia. Pero si alteras y mientes en esos documentos, entonces se rompe toda linealidad, porque no tienes marco de comparación, porque el tiempo es una percepción de quien lo vive. Pero si las personas de hoy en día no vivieron el Renacimiento o no tienen memoria de ello, solo pueden creer que lo que les dicen los documentos sea verdad.
pero como ya he dicho arriba, son casi enteramente falsificados. Otra cosa que noté es que, según los registros de mi mamá, más recientes en los bancos de datos de Suzy, viajes que ella realizó después de la divulgación en su línea, ella encuentra que el Antiguo Testamento y las tablillas sumerias que lo apoyan y los rollos del Mar Muerto fueron escritos y hechos después del Nuevo Testamento, escrito por Vespasio y por su hijo psicópata Titus. Pero, ¿cómo siquiera creer que se pueda divulgar eso en un vídeo? Otro ejemplo de esto es el Santo Sudario, que hasta los humanos encuentran que fue hecho en la Edad Media y no en la época de Jesús, a menos de que, como les digo, la persona del sudario ahí impresa haya vivido en la Edad Media, corroborando lo que les digo. Increíble. Una pregunta. Arriba mencionas las referencias. Dijiste, solo puede existir una linealidad temporal a percepción de hoy en día si se tienen documentos o cualquier cosa que indique edad o tiempo por referencia. A eso refería arriba, que no se hizo ya un montón de referencias antes que estarían ya registradas. ¿Y qué tipos son? Documentos que se toman por verdad solo porque son oficiales, sean o no antiguos, además de objetos que datan. Pero están datando objetos usando mayormente el carbono 14, método que ya se ha demostrado en la Tierra que avienta tantos errores que es básicamente inservible. En paréntesis, si se sabe que el método de datación de carbono 14 es tan inexacto, ¿por qué se sigue usando? Lo que me hace pensar que es una especie de prueba PCR para objetos históricos para forzar que entren en una narrativa oficial. Si te refieres a los registros de otras naves de la Federación, insisto, basándome en la cantidad de referencias de correlación evento-año histórico con mapas de frecuencias, veo que claramente no son muchos puntos en la historia que han sido registrados o mapeados, lo que se presta a simples errores de navegación. ¿Quién hace esto? ¿Falsificando? Resulta muy difícil de saber. Pero el problema puede venir simplemente de los mismos intereses de los gobiernos en la Tierra y de sus gobernantes en el poder en cada momento, cada uno imponiendo su narrativa que le interese por cumplir sus intereses personales. Con ello, destrozando la linealidad histórica que le precede. Y esto sin siquiera tener en mente el confundir la historia, sino simplemente que las cosas donde viven y en el momento en el que vive dicha persona con poder se le acomoden a lo que quiere en el momento. Ejemplo de esto es la suma de 300 años que el Vaticano impuso al calendario gregoriano, básicamente saltando del año 700 al año 1000. Sin embargo, ese solo es uno de muchos eventos de la misma naturaleza, algunos más graves que han sucedido. Solo es el más documentado. Sin embargo, debo recalcar que otros estudiosos de ese evento indican años diferentes a la suma. Algunos diciendo que fue del año 722 al año 1000. Otros que fue más extenso lo que agregaron. Pero por la razón que sea,
el resultado final es que la historia oficial no encaja ni de lejos con la secuencia de eventos que se puede corroborar de otra forma que también puede ser errónea. ¿Se sabe por qué lo hicieron? Se supone que agregaron estos 300, más o menos, años al calendario gregoriano por razones de conveniencia económica sobre los derechos de herencias sobre ciertas tierras en Italia y Francia, porque se suponía que cierta dinastía tenía derechos sobre esas tierras hasta el año 1000, y los que estaban en el poder por intereses propios, económicos y de poder, le sumaron esos 300 años al calendario simplemente por apoderarse de dichas tierras. También se dice que tiene que ver con el control de población, en donde se les imponía falsamente que se estaba llegando al año 1000, por lo tanto, al fin de los tiempos, con eso alterando y drenando de recursos a la población, ya que pensaban que el mundo se estaba acabando, lo que huele de nuevo a una excusa para hacer un nuevo reseteo, uno de muchos que ha habido, porque no necesariamente son reseteos grandes, sino muchos pequeños locales, lo que confunde aún más la linealidad de la historia. Además, si se sabe que solo por sus conveniencias económicas le agregaron 300 años al calendario gregoriano, ¿cómo no pensar que lo han hecho múltiples veces antes y después? Solo que no fue tan notorio, porque lo hicieron mejor o con más cuidado. Y luego se pregunta uno, ¿por qué no encaja la historia? La historia oficial solo fue escrita e impuesta para controlar a la gente y darle un contexto creíble, pero nada tiene que ver con lo que realmente sucedió. Muchas gracias, Athena. Aún no me queda claro esto. Si los eventos son falsificados o no, ¿por qué os importaría si vosotros operáis con los datos de arriba sobre estos eventos y según los datos sobre estos eventos registrados por la Federación? Lo que quiero decir es que la información de que estos eventos son falsificados sería algo importante para los humanos, pero para vosotros arriba, ¿importaría? ¿No viajáis según los eventos registrados en la Tierra, pero vuestros, registrados por la Federación? ¿No? No sé si me explico. Si voy a Amazonas, no voy a dirigirme con mapas que tienen ellos sobre la área, pero los míos propios. Es que hay que tener en cuenta que para la Federación, es decir, para las razas que la componen, la Tierra es solo un lugar de miles de millones, sin exagerar. Entonces, para ver y realizar el mapeo histórico de la humanidad, sea que les importe o no, se necesitan mapas por frecuencias ultra detallados, que simplemente no se tienen. En ese caso, mis predecesoras fueron pioneras en esto. Es decir, hay y siempre ha habido mapas por frecuencias de eventos en la Tierra, pero simplemente sin suficiente detalle para ver este problema. Es decir, se viajará a ver la construcción del muro de Adriano en Escocia en el año 122. Pero solo van a lo que van y no exploran qué pasa en el resto del mundo en esta fecha, asumiendo que todo es como se les dice oficialmente para la Federación y oficialmente para o de acuerdo a los registros humanos. Entonces llegan, ven romanos moviendo piedras, asumen que es el año 122 y se van.
Luego van al Renacimiento, digamos 1560, y asumen que donde estaban antes era 122. Y no se dan cuenta de que sucede simultáneamente, que el salto temporal en la nave no fue necesario, sino solo desplazarse moviéndose como simple jet de Escocia a París. Entonces, para la gente, el Renacimiento no puede ser al mismo tiempo que los romanos en Gran Bretaña, ni puede ser que el Antiguo Testamento haya sido escrito después del Nuevo Testamento. Sin embargo, la experiencia empírica así lo demuestra. Y si no tienes memoria de vidas anteriores, como no la tienen los humanos, solo se pueden basar en documentos para darle sentido y linealidad a las cosas. Y esos documentos no son para nada fiables. Si la historia oficial dijera que los romanos fueron renacentistas, así se aceptaría. Pero no fueron, ¿verdad? No, pero no encaja en la historia tampoco. Hay algo más sucediendo aquí y es muy complejo, involucrando líneas temporales fracturadas, porque solo son conciencia de la gente. Y en este caso, de quien vio la existencia de romanos y renacimiento simultáneamente. La percepción, en este caso, de mi mamá y yo. Se cree que se necesita una progresión histórica. No puede haber Francia renacentista sin que hayan pasado cosas que los hayan llevado a ese punto, pasando por la época de la ocupación romana de la Galia. Y esto es cierto. Debe venir de algún lado una situación o una época, por herencias. Sin embargo, no se dieron esas herencias como se les explica en los libros de la historia oficial. Hay agujeros enormes, imposibles de creer, como los dos que he descrito arriba. Entonces, esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué creer entonces? ¿Qué se puede creer? ¿Qué les y nos queda creer? Porque esto afecta tanto a los habitantes de la tierra como por igual a quienes, no siendo humanos, visitamos y estamos involucrados de la forma que sea con la tierra. La respuesta es que no se puede creer nada y que de nuevo caemos en lo mismo. Se tendrán que hacer de su propio criterio cada quien con los mejores datos disponibles. En corto, solo tener siempre muy en cuenta que la historia no solo la escribieron los vencedores, sino que también fue inventada a conveniencia de las personas en el poder para cumplir sus intereses personales y sus agendas. Tal vez por eso nunca me interesaba historia mucho, como si dentro siempre intuía que todo esto está solo en las percepciones humanas, algo impuesto, algo que ni se sabe realmente si ha pasado o no, y cómo ha pasado. Dicen que entender la historia es muy importante, pues no lo sé, para mí nunca lo era tanto. Todo tan fluido, y tantas versiones de realidades, todo juntándose en la singularidad de ahora, que es donde importa realmente. Sí, exactamente. Singularidad del ahora. Como explica Yasky, todos los pasados, todas las líneas temporales, o como se les quiera llamar, lo verdadero, lo falso, lo que pasó en otras líneas, todo converge en un solo punto para formarlo. Todo el conjunto y la suma de toda esa masa forma un solo punto, el ahora. Sí, así lo percibo.
Por eso hasta analizar si algo existió o no me llama tanto. Solo la singularidad de ahora. Y la singularidad de tu ahora. Sí, pero ese pasado, sea real o mentira, de algún modo define tu ahora. Sí, define, sea real o no. Por eso, ¿importa saber realmente si todo influye? Sí, como dice Yasky, no importa la secuencia, todo se suma. 3 más 20 más 34 equivale a 57, como también 34 más 3 más 20 suman 57. El orden no importa. Sí, exacto, a eso me refiero. Esta es mi sensación muy profunda. Igual con fechas y eventos. El universo funciona de manera matemática, no por causa-efecto simple.